La ley de Jehová es perfecta, reviving the soul. que convierte el alma. The testimony El testimonio de Jehová es sure, fiel, making que wise. hace sabio al sencillo. The priest Los mandamientos de Jehová son rectos, rejoice. que alegran el corazón. The El commandment precepto de Jehová es puro, que enlighten. alumbra los ojos. The fear El of the temor de Jehová es limpio, enduring. permanece para siempre. The Los commandment, juicios de Jehová precepts, the law, son verdad, testimony, they're all todos perfect. justos, The rules, son reglas, true and righteous. verdaderas y justas en su More to totalidad. be desired are they Deseables son más que el oro y más que mucho refinado, y dulces más que miel and drippings. y que la que destila del panal. Moreover, Tu siervo him is your es además amonestado con ellos. En guardarlos hay great, grande galardón, great reward. grande galardón. It is amazing Es sorprendente how cómo hearts dos corazones can be pueden together estar entretejidos as honey. por un gusto en común por esta miel. Amazing how two hearts Es sorprendente cómo dos corazones pueden estar entretejidos por una codicia en común por este tesoro, precious que things. es más precioso que el oro. John MacArthur John MacArthur loved the taste amaba of honey. el sabor de la miel del cielo. He was greedy Él codiciaba for the treasure. los tesoros de la palabra de Dios. He told a few of Él us le dijo a algunos de nosotros some years ago, hace unos años, I have never ceased nunca he dejado to be thrilled de estar emocionado with the preparation. con la preparación para predicar. I loved. Me encanta descubrir la verdad de Dios. He loved the. Le encantaba la búsqueda. It was a fulfillment. Él era un cumplimiento del Salmo 111:2. Great are the works. Grandes son las obras de Jehová, estudiados por todos los que se deleitan en ellas. He loved the quest, and he Él amaba la búsqueda, pero él amaba aún más el tesoro, seeking and the finding. el buscar y encontrar. Be said Nunca of John, pudo haber sido dicho de John MacArthur, always learning. siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. He loved to learn. A él le encantaba aprender, le encantaba llegar, le encantaba ponerse de pie. Most of all, he loved Más que nada, le encantaba predicar. to herald the treasure that Ser un heraldo del tesoro que él había encontrado en la palabra para otras personas. joy. Un gozo compartido es un gozo duplicado. Clearly, what you say. Ver con mayor claridad lo que dices con mayor claridad. Commending a treasure intensifies the. El entregar el tesoro intensifica la experiencia de su valor, y entonces me encantaba predicar y era bueno en hacerlo. Oh my. Hombre, So clear. tan claro, So textual. tan textual, tan preciso, tan celoso, tan auténtico y autoritativo y práctico, relevante y ungido. Dios hizo a John MacArthur un predicador extraordinario. At every level. En todo nivel, Drawn in. yo era Quest. Discovery. cautivado. La búsqueda, el descubrimiento, el tesoro, el ser un heraldo, la unción. Hace 50 años, esto es lo que yo quería. John MacArthur tenía 7 años más que yo. Hace 50 años eso parecía como un vacío imposible de cruzar. And yet, Sin embargo, thankfully, the gracias a Dios, la admiración del joven for the older hacia el mayor grew creció into y con el tiempo se volvió una amistad. the spark flashed. La 1988. chispa The year before he se llevó a cabo en 1988, el año antes de que él publicara el Evangelio según Jesucristo. was dismayed. John estaba impresionado porque la tribu evangélica Had come de la que él había venido y lo había
nutrido, le había dado un amor profundo por la Biblia, también podía dar lugar a una teología in its understanding que en of su entendimiento de la conversión decía cosas como, you can puedes receive Jesus recibir a Jesús como Salvador later, y quizás más adelante make him Lord. hacerlo Señor. To that, A eso, John said, John dijo, page 210, página 210, Jesus is Lord. Jesús es Señor. And those who Y refuse, aquellos que lo rechazan como Señor no pueden usarlo como Salvador. I couldn't put this book down. Yo no podía dejar de leer este libro. I was totally Yo estaba totalmente compelled by cautivado por él. Era tan relevante para mi situación. 1988. Y en 1988, en febrero de 1988, escribí un libro, escribí un artículo celebrando el libro en un artículo en nuestra James Boyd revista. Y John me dijo más adelante que el hecho de que James Boyce y J.I. Packer escribiera prólogos para el libro y que yo lo celebrara tan públicamente, lo despertó al hecho de que de repente sus conexiones tribales se acababan de ampliar. in a sense, En un sentido, to his amazement, para el asombro de John, found a él había encontrado un hogar stirrings of en reformed resurgence. el cuartel de la resurgencia reformada. Me Pero personally, para mí personalmente, the gratefulness la gratitud que él me mostró in the lordship controversy en la controversia del señorío more significant. era más importante que una identidad tribal en común. John me trató como amigo, me buscó como amigo, Never s- y él nunca dejó de buscarme como amigo. I doubt that he liked everything, Yo dudo que le gustaba todo lo que yo escribí, but when he really pero liked, cuando a él realmente le gustaba algo, me llamaba. I couldn't believe it. No lo podía creer. When he read Cuando él leyó Particular Glory, Una gloria peculiar, when he read me llamó. Cuando él leyó Providencia, me llamó. Fuse, Simplemente estaba encantado. and in those Y conversations, en esas pláticas y otras, it became clear that we se had volvió claro que common. teníamos un gusto en común profundo por la miel del cielo. We have a shared Tenemos una codicia compartida por los tesoros que son más preciados que el oro. love. Amamos We manifest de manera manifiesta la Biblia, the Word of God. la palabra de Dios. God opened our Dios abrió nuestros ojos para ver la luz of the gospel de la glory of Christ. gloria del Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Lo vimos en todos lados en la Biblia, la amamos, We thrill to see nos emociona estudiarla y descubrir las riquezas inescrutables the beauty y predicar la belleza de lo que vemos. we not. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a ser amigos? How could our hearts not be? ¿Cómo nuestros That's what the corazones no van a estar entrelazados? Eso es lo que es el corazón, ¿verdad? valuing organ. Es un órgano que valora. And when two hearts Y cuando dos corazones value the same valoran la misma gloria at a similar, a una intensidad semejante, they cannot but be. no pueden evitar el estar unidos. Three things Tres cosas to realize me han ayudado of this friendship. a entender lo preciado que es esta amistad. Número uno, The enormous la deuda enorme que ambos tenemos para con nuestros padres. and that was a debt also Y esa era una deuda que también le debemos al legado fundamentalista dispensacional in which both of our fathers en el que ambos de nuestros padres crecieron y fueron nutridos, y John y yo would never nunca come to despise. llegaríamos a menospreciar ese legado. Jack MacArthur lived Jack MacArthur vivió del 1914 al 2005. Mi papá vivió de 1919 al 2007. both were Baptists. Ambos eran bautistas. Ambos recibieron doctorados honoríficos de la Universidad de Bob Jones. Ambos eran evangelistas que viajaban. Ambos intensamente eran doctrinales y bíblicos en su predicación. ¿Quién puede calcular el efecto de dichas vidas en las vidas de sus hijos? I personally De manera personal, yo no tengo duda alguna de que algo se amarró entre John MacArthur y yo, en parte por este
legado en común preciado. Second, En segundo lugar, our friendship nuestra amistad very strong and fue colocada en un relieve that we were por el hecho único de que fuimos diseñados tan diferentes en nuestra personalidad. many of you Muchos de ustedes, laughter lo puedo ver por su remember risa, recuerdan la ilustración más vívida this de esto during a panel. durante una discusión en panel entre nosotros, Panel leader asked cuando el líder del panel nos pidió que hiciéramos un comentario de cómo enfrentamos el desánimo, y yo conté la anécdota de que yo estaba ahí en la escalera de una casa y mi esposa me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no tengo idea. and MacArthur looked Y MacArthur me vio como que era de otro planeta. and he said, Y dijo, yo no tengo tiempo de estar desalentado. I just go Yo solo sigo a hacer lo que sigue para que se haga. and it was a wonderful Y fue un tiempo de aprendizaje maravilloso for all the young para todos los pastores jóvenes ahí en la audiencia, people to say, porque yo quería decirles, not everybody. cobren ánimo, no todos son como MacArthur. God uses Dios usa a pastores melancólicos. my point is Mi punto es differences que esas diferencias, y hubieron otras, had the effect tuvieron el efecto of the value de the beauty of our presentar la belleza to very y el valor de nuestra amistad en un relieve más preciso, dulce. Finalmente, the third thing that la tercera cosa que intensificó nuestra amistad es que ambos never sat nunca estuvimos satisfechos with words, con palabras, doctrines, doctrinas, ideas, arguments. argumentos. It was in our DNA Estaba en nuestro ADN el ir más allá de las palabras, through más allá de las doctrinas, reality. a la realidad. Doctrines describe Las doctrinas describen la realidad, no son la realidad. God is real. Dios es la realidad. Christ. Cristo es la realidad. The honey of heaven La miel del cielo tasted que probamos in the Bible. en la Biblia era Cristo. Taste and see Gustad y ved the Lord. que Jehová es bueno. The greediness that La codicia que sentimos por el tesoro de la palabra era codicia por Cristo. there will never cease. Nunca dejarán de haber necesidad de que hayan batallas por la doctrina, y estoy seguro de que si estuviera aquí junto a mí tocándome en el hombro, deberías decir esto: Contend for the faith contiendan por la fe once for all. que fue una vez dada por los santos, a los santos. Commitment to Pero ese compromiso con contender juntos sweetness no of the friendship. era la dulzura de nuestra amistad. Sweetness of the friendship. La dulzura de la amistad fue cautivada por Juan Owen en estas palabras que me parecen Extraordinary. extraordinariamente sabias. He wrote. Él escribió: When the evidence cuando la evidencia y la necesidad de la verdad permanece en nosotros, when cuando no el sentido de las palabras únicamente está en nuestras cabezas, sino el sentido de aquello, hides in our heart, la cosa permanece en nuestros corazones. when we have Cuando tenemos comunión con Dios the doctrine, en la doctrina por la que contendemos, then entonces be garrisoned. seremos protegidos por la gracia de Dios en contra de todos los ataques de los hombres. Esa es la clave. That was the most important. Eso era lo más importante. That was the sweet Esa era la dulzura. communion. Comunión con Dios. Communion Comunión con Dios, con el Dios vivo, en la doctrina por la que contendemos. when the essence Cuando la esencia de una amistad commitment es el compromiso living God con el Dios vivo, in the doctrine en la doctrina that we contend for, when that por la que contendemos, cuando esa es la esencia friendship de la amistad,
death La muerte doesn't. no la termina. Both of us still enjoy communion. Ambos todavía disfrutamos de comunión con Dios en este momento, And in that sense, y en ese sentido we still enjoy communion. todavía tenemos comunión el uno con el otro. Thank you, Father, Entonces, gracias, Padre, for the life por la vida and the friendship y la amistad of John MacArthur. de John MacArthur. I think I should have known Creo que debería haber service that began sabido cuando el servicio Scottish bagpipes comenzó con last about los escoceses hablando, old 17th century pensando en un Scottish service. servicio antiguo del siglo XVII. And before we Y turn antes de to que God's word, pasemos a la palabra de Dios por unos I'd like minutos, to, if I me may be, gustaría, the si me mouthpiece permiten, of all of us, ser el vocero de todos aquellos y muchos de todo el mundo to you, Mrs. para decirles a ustedes, señora MacArthur, We have always loved you. que siempre le hemos amado a usted porque husband. debido a su marido, There is probably pero no day probablemente no hay día you've been loved cuando more usted será amada más por for your own nosotros, sake and por quién es what you've usted y given to por all lo of que us. nos ha dado a todos To all of you nosotros in the MacArthur y a todos ustedes en la family, familia want to MacArthur. thank you Queremos for agradecerles por allowing us the privilege permitirnos el of privilegio sharing in what is a de compartir celebration of lo que es God's una grace, celebración de la gracia de the Dios opportunity y la for all oportunidad of us who in one way de or todos another nosotros were que drawn de una u into otra manera the fuimos friendship llevados, of John acercados a la amistad de MacArthur. John Whether we ever MacArthur, met him sea que lo hayamos conocido o no. give thanks to Realmente God agradecemos a Dios for the por privilege of joining el privilegio de us. acompañarlos como familia. I suppose, like many Supongo que como ministers, muchos it's always ministros been my practice ha when sido I've heard mi that someone I've loved and someone who práctica cuando alguien que amo y que que ama al Señor se ha ido a la it's always gloria. been my practice Siempre ha sido mi to práctica ask what preguntar passage of qué Scripture, pasaje de la Escritura, characteristic of the Lord qué característica del Jesus Señor Christ Jesucristo has my ha- loved one reminded me me ha of. recordado, de qué característica me ha recordado mi ser amado, qué característica del Señor Jesucristo me ha recordado mi And yet also ser querido, y see creo the que reflected podemos glory ver of Lord Jesus. y hemos visto la gloria reflejada Because it often del Señor helps Jesucristo en those ellos, who are porque not con yet frecuencia Christians para aquellos que no son cristianos entender por qué han admirado someone y so much valorado a alguien tanto realizing sin darse what cuenta it was de that lo que era characterized their que lives. caracterizaba sus They have vidas. seen something of Han the visto shadow algo of Jesus de la Christ sombra de in their Jesucristo lives. en las Now it's vidas an opportunity de for las them to personas, see y ahora es una Jesus oportunidad de ver a Christ Jesucristo himself and mismo come and to y trust in him. poder confiar en Él. And the passage that's Y el very much pasaje been on my mind que ha estado en mi these last mente en few estas weeks, and I últimas want us semanas, to y stand quiero que together nos pongamos de for the pie reading juntos of para la God's lectura word as we read de la the palabra de Dios few conforme verses. leemos unos cuantos Paul's versículos second letter to the de la segunda Corinthians, segunda carta de Pablo a los Corintios, Please capítulo stand 4. together in honor Por favor, of pongámonos de God pie juntos en honor a la palabra de Dios, together. conforme reflexionamos en 2 Corintios First of 4. all, having this Pablo ministry dice, by the mercy of por lo cual, God, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, we have renounced no this desmayamos. graceful, underhanded Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
So death is De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Since we have the same Pero spirit, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. we also believe Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, he who raised sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, us also a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con is vosotros. all for you. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, Extends para que abundando la gracia por medio de muchos, increase thanks. la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. So we do not Por tanto, no desmayamos. though our outer self Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, renewed day by el interior, no obstante, se renueva de día en día, light, moment porque esta leve tribulación momentánea preparing for us, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, look not to the things, no mirando a nosotros las cosas que se ven, but to the things that sino las que no se ven, for the things pues las cosas que se ven are transient, son temporales, but the things pero las que no se ven seen are eternal. son eternas. This is the word. Esta es la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. I don't think I've ever been asked to No creo que nunca se me ha pedido States que, before que predique en Estados Unidos or a title sin que se me pida un título. for this brief El message. título para este mensaje breve Is es que no se me pidió es por qué tantos de nosotros hoy grateful for the estamos tan agradecidos por el regalo que Dios nos dio Dr. John. en el doctor John MacArthur. And the answer, of course, lies in part Claro que en parte was es por lo que Él era para nosotros, chiefly pero primordialmente Jesus, por lo que el Señor Jesucristo era para Él therefore correspondingly to us. y de manera correspondiente para To nosotros. think with Y you quiero pensar con ustedes brevemente about three answers to en this. tres respuestas a esta pregunta. The first is because La primera es in porque vimos en Él un reflejo apostolic de ministry. ministerio apostólico. The second, La segunda, we porque experienced in his experimentamos en su predicación truths las verdades formed our que destiny. transforman nuestro destino. And the third, very simply, Y la tercera, de manera muy simple, God porque queremos agradecer a Dios por lo que Él era each of us. para nosotros, cada uno de nosotros, de manera individual y personal. We saw in him, first of all, Vimos en Él, en primer lugar, un reflejo de ministerio apostólico. I think on this occasion, Creo que en esta ocasión and I'm Él me sure perdonaría, you will y forgive estoy seguro que ustedes me perdonarán, line by por no ir línea por línea, Corinthians. palabra por palabra, a lo largo de 2 Corintios capítulo 4. But I want you to notice Pero quiero que vean junto conmigo 5 características de ministerio apostólico evident in the que midst fueron muy evidentes en el ministerio to a completion from que ahora ha terminado por parte de este púlpito. in these 2 veces en estos versículos el apóstol Pablo dice not lose que él no desmaya. the repetition La suggests repetición sugiere there were many que circumstances hubieron muchas circunstancias en las que él pudo haber language desmayado, si hubiera desanimado. De hecho, side of the New el Testament lenguaje que él usó se usaba fuera del Nuevo Testamento de las luchas in labor que una mujer en dolores de parto podría experimentar, determined to see pero estaba determinada a terminar para que naciera un hijo. and Paul uses Y this Pablo usa este retrato, usa esta metáfora as a description como una descripción ministry the del ministerio cristiano, el ministerio del Evangelio. to be in labor pain Estar en dolores de parto hasta que Cristo in us. sea formado plenamente en nosotros. These past Y 56 durante estos últimos 56 años, MacArthur el doctor MacArthur labor pain estuvo en dolores de parto God en la palabra de Dios, of God en la presencia de Dios, Christ might be para que Cristo fuera formado con mayor plenitud, especialmente en esta congregación. scattered the seed Pero conforme the word of Él God from this small aventó la semilla de la palabra de Dios a partir de este lugar pequeño en la tierra, as also también la palabra de Dios of our Lord nos llevó a algo de la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice que Él hizo esto statement of the por la apertura, la manifestación de la verdad. is Él dijo que es la, also no por predicación, deceptive. era por predicación que era impresionante, pero también profundamente diseccionante.
Su predicación fue una manifestación abierta de la verdad. No solo hablar acerca de las palabras de la palabra de Dios, sino al proclamar Dios en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, había para las almas de hombres y mujeres, y de hecho hubieron para ellas una manifestación en sí del Señor Jesucristo, en un sentido de que Él era un predicador, de que Él estaba cumpliendo la promesa que le había dado a los apóstoles en ese discurso de despedida de los apóstoles, cuando les dijo, yo vendré a ustedes y me manifestaré a mí mismo a ustedes. Y esta es siempre la característica grande de el abrir la palabra de Dios, que trae iluminación, porque nos trae a la conciencia de que es Jesucristo mismo el que está predicándonos a través de su palabra y atrayéndonos a sí mismo, convenciéndonos de nuestro pecado y llevándonos a fe. Y sorprendentemente, creo que un poco como Pablo, de hecho, como una pequeña linterna ahí prácticamente como un salón en Éfeso, cuando contrató ese lugar, ese salón de tirano, y toda Asia, de ahí, a partir de ahí oyó la palabra de Dios. Y así también podemos agradecerle al Señor, porque a partir de aquí se dispersó el Evangelio hasta alcanzar los fines de la tierra, y sin excepción, por la gracia de Dios, a cada uno de nuestros corazones. Pero como lo indica aquí Pablo, esto no pudo haber sucedido sin una segunda característica, y esto es una coherencia visible de una vida vivida delante de Dios. Pablo subraya esto, no es así. Con un ministerio que manifiesta a Cristo, el que predica debe manifestarse a aquellos a los que predica en la integridad de su propia vida. Lo que soy es claro, es conocido por Dios, manifiesto para Dios. Y está usando el mismo idioma. Es lenguaje que cuando dice también es manifiesto en la conciencia de ustedes. Y eso se lleva a cabo cuando el predicador ha renunciado a cosas grandes, cuando él es capaz de renunciar a sí mismo por causa de Jesucristo y vivir para Él. Cuando Él es capaz de renunciar a todas sus propias ambiciones por esta ambición singular de hacer que Cristo sea conocido a las naciones. Y Pablo habla de esa integridad en su vida, que Él incluso en medio del conflicto y la aflicción, debido a que Él creía como el salmista, bajo aflicción, porque Él creía, a través del mismo Espíritu Santo, Él por lo tanto habló. Y entonces estaba la manifestación abierta de la verdad y la coherencia visible de la vida, y todo en servicio de la exaltación del Señor Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, dijo Él, sino a Jesucristo como Señor. Cuando yo volví a leer estos versículos a la luz de este servicio, fue como si esa frase en particular sobresaliera como algo tan obvio. No, nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. No solo como Salvador, sino que predicamos a Jesucristo como Señor. Y después usted nota que Pablo añade algo que parece ser casi intencional, en línea con esa afirmación. Creo que si hubiéramos escrito esa afirmación, habríamos escrito todo esto, pero él dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, pero notará que Pablo dice, y a nosotros como vuestros siervos, esclavos, por amor de Jesús. Y esto es lo que trae la palabra de Dios, del siervo, por parte del siervo de Dios, a los corazones del pueblo de Dios, que aunque Él está detrás de este escritorio sagrado,
Él está de rodillas. Paul says to the Y como Pablo le dice a los tesalonicenses, not only gives Él no solo entrega la palabra de Dios, sino que Él se entrega a sí mismo the word of God. en la palabra de Dios. And though he has done the work, Y aunque Él ha hecho el trabajo, Él se da cuenta his hands, de que en sus manos mouth, what is happening is lo que está pasando es que el pueblo de Dios está recibiendo la palabra no como si fuera la palabra de hombres, sino como lo es en realidad la palabra de Dios, la cual en sí misma está operando en ustedes los que creen. this is what Martin Y esto es lo que Martin Lloyd-Jones llamaba el misterio y el romance de la predicación, ¿no es así? scattered Ver cómo se esparce la semilla that y el seed Espíritu toma esa semilla among y se mueve congregation entre la congregación to each of us and says, y viene a cada uno de nosotros y dice, y este es para ti. and what pleases the Y lo que agrada al Espíritu Santo al hacer eso es que aquel que la predica, que predica el Evangelio, es el siervo Christ who de Jesucristo, cuyo señorío él predica. and also comes Y también viene a aquellos a los que él le predica I am also y your dice, yo también soy for Jesus. el siervo de ustedes por causa de Jesús. This way that Y es de esta manera que Jesús es exaltado entre nosotros. February Y desde 69 9 de febrero de 1969, true eso ha sido de manera with it also coherente, verdad aquí, pero también Paul mentioned vemos otra característica que Pablo menciona aquí, y esa es willingness to suffer. la disposición de sufrir por el Evangelio. There is a cost in being Hay un costo en ser tan frágil. accidental. No es accidental, dice Pablo, que Dios ha colocado el poder y gloria del Evangelio Clay pots en vasos de barro. when those clay pots Pero cuando esos vasos de barro son quebrantados como en los días de Gedeón, the power, el poder glory, y la gloria y transformation la transformación seem to have come, parecen haber venido no del hombre, but from the Savior he. sino del Salvador que predica. So he says we have Y entonces él dice, clay pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder to God, sea de Dios y no de nosotros. and that calls the preacher to be Y eso llama al predicador a estar dispuesto the gospel. a sufrir y estar quebrantado por el Evangelio. Thinking about the No podía evitar el pensar en las poem letras de Amy Carmichael en su poema. ¿No tienes cicatriz? ¿No tienes una cicatriz escondida en el pie, en el costado, en la mano? I hear them Yo te oigo cantado como poderoso en la tierra. Los oigo reconocido como brillo, astounded, como una estrella ascendente. ¿No tienes cicatriz? ¿No tienes herida? Sin embargo, yo fui herido por los arqueros, gastado. Se reposaron sobre mí como un árbol en que para morir, y rasgado conforme las bestias que me rodearon. feet that follow me. Yo me desmayé. ¿No tienes herida? ¿No tienes herida ni Ye have followed cicatriz? Sin embargo, como el amo será el siervo, y perforados son los pies que me siguen, pero los tuyos están enteros. ¿Puede el haber seguido lejos el que no tiene una cicatriz? veins Y de esta manera like Christ's scar. quedan las cicatrices glorificadas como las de Cristo. And all of this, the Y todo esto, of the truth, the la visible consistency manifestación abierta de la verdad, la coherencia visible de la vida, la proclamación de Jesucristo como Señor, la disposición de sufrir para el Evangelio, todas están ligadas con un ojo singular en la gloria de Dios. does not serve El predicador no se sirve a sí mismo, himself. no se glorifica a sí mismo. For your sake, Todo es por causa de ustedes, dice el apóstol. it's for your Y sake, debido a que es por causa de ustedes, es a través de ustedes for their a otros por causa de ellos. ultimately it Pero is en últimas es for his sake that we por causa de Él que hacemos todas las cosas. to please him, Vivimos para agradarlo a Él, him, para glorificarlo a Él. and ultimately Y en últimas, indeed de hecho, enjoy him forever. lo disfrutaremos para siempre perfectamente. We do not Y lose entonces no desmayamos, because the things that porque las cosas que son vistas son temporales, are unseen pero las que no se ven are eternal. son eternas.
You know, as I've been reflecting, Saben, conforme he estado reflexionando en estas últimas semanas, I really become convinced realmente he llegado a estar convencido de que el ministerio del Dr. MacArthur for the age of realmente fue un ministerio para it was los siglos. simplicity Fue la simplicidad del mismo. it was not Pero no dominated fue by world dominante por eventos mundanos, sino dominado por la verdad del Evangelio forever. que perdurará para siempre. Caused me to think Y me hizo pensar en que él no solo to an honored él Scottish clan, pertenecía a un clan honrado that is, escocés, el hijo de Arthur, para cualquiera de ustedes, el gran rey Arturo round table, de los caballeros de la mesa redonda, and even perteneció a un clan incluso más antiguo. not the clan of the No el clan de los MacArthur, but the clan of those sino el clan de aquellos whose Christian name cuyo nombre cristiano era John. he belonged to the Juan. clan of John the Él Baptist. perteneció al clan de Juan el Bautista. Seemed better dressed to me. Ahora debo decir que él estuvo mejor vestido que Juan el Bautista. His lovely biography where he is Y como en Jan Murray, excepto cuando está saliendo en la hermosa biografía de Jan Murray, from the cuando él está saliendo del Océano Pacífico como si hubiera estado con un monstruo en el mar. but John the Baptist Pero was Juan el Bautista, the Lamb of God. él dijo, he aquí, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He must Él. increase, Es necesario que él crezca decrease. y yo mengüe. And like John the beloved Y también como Juan, el amado apóstol, cuyo nombre compartió who saw y the quien vio la gloria del Señor Jesús, he especially pero él experienced especialmente to experimentó describe himself as la gloria al describirse a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, because Jesus porque Jesús lavó sus pies as a sign that he would como una señal de que él lavaría sus pecados y los limpiaría. behold what manner of love the He Father aquí, has bestowed on us. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. And he was from Y time él, to time in de vez en cuando, en ministerio público, él fue como tongued preacher el of the early predicador de la lengua dorada to with de hace siglos, an emperor for the sake el predicador de Constantinopla, Juan Crisóstomo. like John Knox, Y él también fue como Juan Knox, who as he was de buried quien, conforme él fue sepultado, as a man fue descrito como un hombre face of que no no temía because el rostro de un hombre porque él the face of God. temía el rostro de Dios. He was like John Calvin too, Él fue también como Juan Calvino, page by page, quien página por página, línea por línea, capítulo por capítulo, paragraph by paragraph, párrafo por párrafo, the word ex- of God until in his ex- case the explicando la palabra de Dios, como hasta en el caso de él en Ginebra fue transformado until our lives. y ya no le quedó fuerza, pero en nuestro caso también él transformó nuestras vidas mediante su palabra hasta que ya no le quedó Also aliento. like another Él también fue como otro escocés, fame, John de menos fama, Juan Livingston, whose sermon in 16 quien mediante ese sermón en 1630 en Kirkoshots, 500 personas se convirtieron. later wrote this about Y él, in words más adelante se escribió de él, John MacArthur yo sé sometime must have de John MacArthur y algún momento debí haberlo leído. sometime somewhat in En algún momento, en algún momento, en algún lugar. or Esto es lo que Livingston escribió. cannot be En described algún momento or hay algo en la predicación que no puede ser atribuida ni a la cuestión de la expresión, ni puede ser descrita lo que es o de dónde viene, pero es con una violencia dulce que penetra el corazón y los afectos y viene inmediatamente del Señor. Pero si hubiera alguna manera de alcanzar algo así, es por disposición celestial the fruit of true del gospel ministry does orador, ultimately porque en últimas el fruto del predicador en el ministerio no depende de la capacidad exegética del predicador o su personalidad penetrante o su valentía, but ultimately sino in en últimas depende spirit en la obra del Espíritu Santo que Él puede salvar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio.
And I think perhaps Y pienso quizás que el doctor MacArthur podría embarrassed that estar apenado, pero hoy he is twice él paired. doblemente está preparado comparado a John I Owen. heard of his passing. Cuando oí de que el Señor se lo llevó a la gloria, Thought inmediatamente pensé de lo que se dijo acerca de John Owen, divine. el gran His young erudito del siglo XVII, y esto lo dijo su colega David Clarkson después de que murió Juan Owen en 1683, casi exactamente en este día the year. del año. And here is what Clarkson Esto es lo que Clarkson dijo cuando murió Juan Owen. light has fallen. Una gran luz ha caído, Eminency, una de eminencia por la santidad, parts, aprendizaje, partes y capacidades. pastor, a Un scholar, pastor, un erudito, first un divino de la primera magnitud. La santidad dio un lustre divino a sus otras capacidades, brilló en todo su curso y fue difundida durante toda su plática. No necesito decirles esto, ustedes que lo conocían y observaron que era su gran diseño promover la santidad en el poder, vida y ejército y ejercerla entre ustedes. power of it. Fue su gran queja que el poder de la misma declinó entre los profesantes. Fue su preocupación y esfuerzo evitar o curar In his la decadencia espiritual en su propio rebaño. Él era una luz ardiente y brillante, y ustedes por un tiempo se regocijaron in his life. en la luz de él. But in many ways, Pero en muchas maneras, John Bunyan, fue Juan Bunyan de nuevo who gives us the clue quien nos da la clave grateful for, para entender por qué estamos tan agradecidos por nuestro John. takes the pilgrim into ¿Recuerdan cuando en el progreso del peregrino intérprete le muestra un retrato? El hombre en el retrato tiene sus ojos levantados al cielo, los mejores libros en su mano, la ley de la verdad escrita en sus labios y el mundo detrás de su espalda. Él se puso de pie como si estaba rogándole a los hombres. gold? Una corona de oro estaba sobre su cabeza. Entonces Cristiano dijo, ¿qué es lo que significa este retrato? Interpreter E responds. intérprete responde, Man depicted in el hombre retratado en este retrato es 1 en 1000. get children. Él puede dar a luz hijos y puede también nutrirlos cuando nacen. As you see him Y conforme lo ves con sus ojos levantados al cielo, con el mejor de los libros en su mano y la ley de verdad escrita en sus labios, esto es para mostrarte que su trabajo es entender and unfold y explicar difficult things. cosas difíciles. Therefore, pay attention to what I have Por shown. lo tanto, pon atención a lo que te he mostrado You meet para with que some who pretend en tu to lead you along viaje pretendan aquellos que quieren llevarte por el camino correcto cuando en realidad the way su camino lleva to death. a la muerte. So we thank God. Entonces agradecemos a Dios We have seen porque hemos visto ecos y oído ecos del ministerio apostólico. We thank God Agradecemos a Dios por for the wonderful way in which la manera maravillosa en la que este ministerio trust belongs to the rest of history. confiamos en que pertenece al resto de la historia, pero también por todos nosotros, He meant to us por lo que significó Él para nosotros a nivel personal. I may give Y personal testimony. por un momento quiero dar testimonio personal. Hace muchos años atrás, cuando estaba en mis años 30, el doctor MacArthur me buscó y me Into his friendship hizo su amigo, without any sin ninguna razón aparente en mí and this room y en este lugar and this planet y este planeta is filled with está lleno multitudes of de multitudes de the nosotros same testimony. que pueden dar el mismo Many of testimonio. us can even give that Y muchos de nosotros although we never had the privilege podríamos dar ese testimonio, aunque nunca tuvimos el privilegio de hecho conocerlo en persona, we were pero en este ministerio fuimos llevados a ser sus amigos. Él fue nuestro amigo, para siempre lo es. and he manifested Y Él manifestó quality una cualidad at least in my que por lo menos observation is present como observación yo true ministry veo como algo que está presente en todo verdadero ministro del Evangelio. Ese fruto central del Espíritu de Gálatas 5, the fruit of kindness el fruto de la bondad, la benignidad, and again and una y otra vez, words that people have en spoken palabras que gente me ha dicho. added. Esas palabras se pueden añadir. Will know
Palabras que muchos de ustedes han conocido. El gran Agustín dijo de Ambrosio, quien se volvió una especie de instrumento para llevarlo a la fe. No solo fue su gran predicación, sino que él fue amable conmigo, porque él era un seguidor de el león de la tribu de Judá, quien también era el cordero inmolado, debido a su amabilidad, su amor hacia pecadores. Aquellos de nosotros que fuimos amigos, compañeros, colegas en el ministerio, tomemos seriamente las palabras del apóstol Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para aquellos de nosotros que somos miembros de la familia aquí de Grace, de la iglesia, quiero alentarlos a recordar las palabras de Pablo a quien habría sido probablemente su congregación favorita. Los apóstoles tuvieron sus congregaciones. Por tanto, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, sigan ocupándose en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y finalmente, para la señora MacArthur, para toda la familia MacArthur, todos nosotros en este mundo de multitudes que llegan hasta los fines de la tierra, queremos agradecerles por compartir con tanta disposición con nosotros aquel que los amó en primer lugar ustedes y quien era amado en primer lugar por ustedes, que puedan decir con Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ustedes lo amaron más que nadie, y Él los amó más que nadie, y ustedes lo extrañarán más que todos, pero ahora tienen más tesoro en el cielo, ahora que nunca antes. Ustedes esperan el compartir esa visión hermosa de ver a Cristo cara a cara, y a su Salvador, y el nuestro. Ciertamente los llevará ahí. Ustedes no lo lamentan, sino que Él experimenta eso, porque Él ahora está disfrutando de su tesoro en el cielo y los anima también a ser fieles hasta el fin. Y ese día vendrá, cuando todas las sombras se vayan y lo veremos cara a cara y disfrutaremos la reunión gloriosa eterna. Y hasta que venga ese día, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Y sé que todos ustedes, el nombre John o Juan, de hecho significa Dios muestra gracia. La gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. La gracia sea con todos nosotros. Oremos.
Por favor déjanos un comentario, y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like. Además suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.